Michael Burry, el famoso inversor que fue interpretado por Christian Bale en la película The Big Short, cree que estamos en la peor crisis financiera de la historia. Para los que no saben quién es, les cuento que estamos ante un ex neurólogo y actual gestor de fondos de cobertura, fundador de Zion Capital e inversor muy reconocido en el mundo bursátil que saltó a la fama por ganar cientos y cientos de millones de dólares anticipándose a la crisis del 2008. Muchos dudan de que la economía sea una ciencia y se burlan también de la eventual posibilidad de acertar un pronóstico. Sin embargo, Burry lo hizo con éxito, ganando millones en el camino. Es por eso que me interesa su punto de vista y en este video vamos a ver cómo está invirtiendo él actualmente, cómo está invirtiendo en estos momentos de caos, y para ello vamos a buscar sus participaciones comunicadas ante la SEC. De la última presentación podemos observar que tiene en cartera 11 acciones por un total de 165 millones de dólares. Pero, de acuerdo con el formulario ADV, Burry administra aproximadamente unos 300 millones de dólares. Entonces, ¿dónde invirtió los 126 millones de dólares restantes? Pero antes de hablar de sus inversiones ocultas, tenemos obligadamente que hablar sobre sus inversiones divulgadas públicamente. Como saben, los fondos de cobertura, los grandes fondos, necesitan divulgar sus inversiones cada trimestre a través de las presentaciones 13F. Una presentación 13F es un formulario de la Comisión de Valores norteamericana, lo que sería cada CNB, y allá es la SEC, ¿sí? Donde se revela las tenencias que tienen las instituciones. Entonces, todo administrador con al menos 100 millones de dólares o más en activos debe presentar un formulario 13F ante la SEC. Michael Burry administra aproximadamente unos 300 millones de dólares, por lo que debe completar una presentación ante este organismo. En la página 3 de su última presentación podemos observar, como ponemos acá en pantalla, que su fondo posee 11 acciones y una opción de venta, lo que se conoce como put. Estas 11 acciones tienen como respaldo la macroeconomía, podríamos decir, ¿sí? Burry espera que la inflación continúe acelerándose de manera cíclica con precios en espiral ascendente. Teniendo esto en mente, eligió acciones que prosperarían, ¿sí? Frente a una eventual inflación galopante como la que tenemos actualmente. Uno de los factores clave durante épocas de inflación es el costo de los insumos. Hablamos de las materias que se utilizan en la creación de un producto o de un servicio. Podemos pensar en el plástico, por ejemplo, o en el combustible, o en los metales con los que se fabrica un smartphone, ¿sí? Entonces, si los precios aumentan, los costos de los insumos necesariamente también van a aumentar y, en consecuencia, los márgenes de beneficio serán más bajos si los precios de venta no pueden aumentar en igualdad de condiciones, digamos que en proporción a la inflación. Al observar la última presentación ante la SEC, nos damos cuenta que Michael Burry es plenamente consciente de la importancia que tienen los costos, ¿no? Durante los periodos inflacionarios. Tiene 11 acciones por un valor de 165 millones que tienen un común denominador. Pueden calificarse en 4 categorías: viajes, tecnológicas, salud y valor. En todos los casos, estas empresas, si bien se cuadran, digamos, en distintas industrias, tienen un carácter muy similar. Todas tienen márgenes de ganancias muy altos, ¿sí? Ventajas competitivas de relevancia, fuerte poder de fijación de precios en el mercado y muchísima liquidez, ¿sí? Y por sobre todo, valoraciones bajas, pero sin duda la característica más importante de la que tendríamos que hablar es la capacidad de fijar precios. Esta es la de fijación de precios según Warren Buffett, ¿no? Que una vez describió el poder de fijar precios como el aspecto más importante de cualquier negocio. Especialmente durante la inflación. Las empresas que tienen capacidad para fijar los precios van a seguir produciendo productos rentables, valga la redundancia, sin importar la aceleración de los precios en el mercado todo. Por otro lado, también Apple,
¿sí? Pero en este caso la tiene en una posición contraria, digamos, con contratos de venta, lo que se conoce como opciones put. Es decir, Barry se va a beneficiar con la caída de Apple, siguiendo el razonamiento que observamos en las acciones que tiene en la cartera. La lógica es la misma. La creación de un iPhone es cara, es costosa, tiene costos elevados y está en un mercado, digamos, que cada día tiene mayor competencia, por lo que Barry entiende que su valoración debería bajar de forma considerable, por lo menos en el corto plazo. Muy bien, hasta ahora hablamos un poco de lo que tiene de forma pública, pero ¿qué pasa con el resto de los millones de dólares? No nos queda más que especular y eso vamos a hacer en este video. Vamos a especular con los millones de dólares que no están a la vista del público. Hay 6 alternativas, 6, donde Barry podría estar invirtiendo los fondos restantes. En primer lugar, en nada, es decir, mantenerse líquido en dólares. En segundo lugar, en Forex, en productos básicos, salud, commodities, shorteando acciones o shorteando criptomonedas o en contra de los bonos. Y dije que son 6 porque estas no deben ser reveladas ante la SEC. En primer lugar, deberíamos descartar la liquidez. Es obvio que Barry considera que el dinero pierde valor de forma aterradora día tras día. Entonces, ¿qué pasa con el intercambio en Forex? Si el dinero y la liquidez no es lo de él. El intercambio de divisas, como deben saber, es un mercado global donde las personas tradean monedas respaldadas por el gobierno, también conocidas como monedas fiduciarias. El comercio de divisas implica arriesgar cierto capital a que determinada moneda fiduciaria superará a otra. Por ejemplo, los inversores podrían apostar a que la moneda china va a superar en el futuro a la moneda japonesa. En un tuit, Barry fue muy claro, ¿sí? Habló de este tema y dijo que ir en contra del dólar en el mercado de divisas es peligroso y ciertamente absurdo porque todas las monedas emitidas por el gobierno, por los gobiernos del mundo, son malas, pero que el dólar frente a todas las demás es bastante mejor. Resulta extraño entonces que haya operado en el mercado Forex teniendo dólares si tomamos este argumento como forma lógica de operación, ¿no? La siguiente opción que le queda entonces, si no es efectivo ni es Forex, es la capacidad de comprar tierras o materias primas como por ejemplo el oro o la plata. En otro tuit, Barry explicó con este gráfico que estoy dejando en pantalla cuáles son los lugares donde se debe estar durante una inflación significativa según lo que nos muestra la historia. Sin embargo, en una hiperinflación moderna, los mejores activos pueden ser algo diferentes a lo que fueron en el pasado. Y menciona lo que ha ocurrido en Venezuela, en Argentina y en Zimbabue, donde las tierras y las tierras de cultivo también no estaban a salvo de los gobiernos, ni de los efectos negativos de la economía. Los gobiernos en crisis suelen tratar de mantenerse y de mantener el poder de su moneda para prevenir una revuelta y problemas, porque una caída en el valor de la moneda pone al gobierno, digamos que en una posición débil, en jaque. Entonces, generalmente se graban o se confiscan activos que están funcionando, ¿no? Que funcionan bien para salvar el valor de la moneda estatal. Esto lo hemos visto en varios países, sobre todo en Latinoamérica, y bueno, los resultados no suelen ser, digamos que buenos, no suelen ser positivos. Si tenemos en cuenta estos tweets, sabemos que Barry probablemente no tenga el dinero invertido en tierras, en commodities o en inmuebles que pueden ser, digamos que riesgosos, ¿sí? Porque pueden ser susceptibles de nuevos impuestos o, bueno, de confiscaciones en algunos países. En definitiva, se arriesga el capital. La siguiente opción es la venta en corto de acciones. Barry mencionó en una entrevista que cree que las acciones van a caer drásticamente, por lo que sería lógico suponer que está vendiendo acciones en corto. En el pasado tuvo opciones de venta de Tesla, algunos lo deben recordar, sí, esto fue antes de diciembre del 2021. Actualmente tiene opciones de Apple, ¿sí? Las pistas apuntan al hecho de que probablemente cambió la venta directa
la venta en corto en lugar de las opciones de venta. Esto se debe o se puede deber a que las primas de las opciones de estos contratos se están volviendo muy elevadas últimamente. En cambio, la venta en corto es la venta de una acción que no es propiedad del vendedor. Por tanto, para poder venderla, el vendedor tiene que pedirla prestada, ¿sí? Le pedimos la acción a un tercero para venderla. En la práctica, lo cierto es que la recibimos por parte de nuestro broker, que nos permite hacer fácilmente la operación, ¿sí? Donde tenemos margen, naturalmente. Entonces vendemos hoy a un precio y si baja compramos más baratos y cerramos la operación con ganancias. Esta operatoria no figura, no es obligatoria, ¿sí? Y no figura en la presentación ante la SEC. Aunque no podamos saberlo con certeza, hay una alta probabilidad de que Barry haya cambiado, ¿sí?, a vender en corto en lugar de comprar opciones de venta y solo haya conservado las de Apple, como podemos ver en la última presentación. La última alternativa es que esté yendo en contra de los bonos de Estados Unidos. Esto básicamente él lo confirma mediante un tuit que publicó hace poco tiempo y la razón es bastante simple. El rendimiento de un bono a 30 años es del 3% anual, con los niveles de inflación actual, y al subir los tipos de interés, digamos que estos bonos quedan muy por debajo. Por ende, ir en corto, ¿sí?, ir en contra de ellos, parece ser una apuesta con muchas probabilidades de éxito, de salir bien. En este sentido, también lo hizo Ray Dalio, ya lo hablamos en videos anteriores, estaba tomando posiciones cortas en bonos. Si bien nosotros no tenemos acceso a esta información, hay algo que está claro: los principales inversores, o al menos la gran mayoría de ellos, no esperan una recuperación de la economía en el corto plazo. Seguirles entonces la pista parece, bueno, por lo menos una idea interesante a la hora de tomar decisiones de inversión. Esto fue una mera especulación, por lo menos pudimos ver lo que tiene públicamente, digamos lo que se puede observar en su cartera actualmente, y nos podemos hacer una idea de qué está haciendo con el dinero que nos surge ante las presentaciones en la SEC. Podemos especular con esto y más o menos tener una idea de cuáles son las alternativas, porque no hay muchas más de las que yo acabo de mencionar. Sí, ir en corto en criptomonedas quizás y demás, pero más o menos el panorama completo de las posibilidades que tiene Barry son estas. Espero que te haya interesado y divertido especular conmigo acá. Nos estamos viendo en el próximo. Déjame un like y una suscribida que no te cuesta nada y me ayudas un montón. Nos estamos viendo. Muchas gracias.